Buenos días, soy Dominique Sancy, residente de Traumatología y Ortopedia de la Pontificia Universidad Católica, y hoy les voy a presentar sobre fractura de talo. Para esta presentación mi tutor fue el doctor Jafet Masri. Como hoja de ruta vamos a ver primero una introducción y epidemiología, el mecanismo de lesión, la anatomía del talo, la evaluación clínica, evaluación por imágenes, clasificaciones, tratamiento, complicaciones y luego conclusiones. Entonces, como introducción, la fractura del talo tiene una incidencia estimada de un 0,1 a un 2,5% de todas las fracturas o un 3 a 5% de las fracturas del pie. Sin embargo, puede estar subestimada debido a la baja sensibilidad de las radiografías que van a ser parte del enfrentamiento inicial. Son más comunes en hombres con una edad promedio de presentación peri 30 años, pero con un rango amplio de edad. Representan fracturas de alta energía y por esto mismo un 20 a un 38% de las fracturas de cuello del talo son expuestas y en un 15% de las lesiones de talo ocurre una luxación subtalar. Además tienen entonces un alto porcentaje de lesiones asociadas, en un 64%, y a grandes rasgos se clasifican según la zona anatómica del talo que afecta, siendo más comunes las del cuello en un 45 a 50% de los casos, luego el cuerpo 13 a 23% y menos común fracturas de la cabeza del talo en un 3 a 10% de los casos. El talo tiene función de transferir carga de la tibia al pie. Es importante que tiene un escaso suministro vascular y que esto, sumado a que un 60-70% de su superficie ósea está cubierta por cartílago articular, va a limitar las regiones disponibles para la perfusión vía perforante. Entonces todo esto predispone a la necrosis vascular. Secuelas de una fractura de talo pueden ser pérdida de movilidad, deformidad, dolor, discapacidad, asociado a distintas complicaciones que veremos más adelante. En cuanto a la anatomía, el talo es el segundo hueso más grande del tarso, luego del calcáneo. Tiene una forma trapezoidal y este se divide en tres estructuras principales que, como podemos ver en la imagen, sería el cuerpo, el cuello y la cabeza. La forma trapezoidal tiene un borde superior que va a ser convexo y que es el domo del talo. Las paredes cartilaginosas medial y lateral son irregulares y el piso está conformado por la superficie subtalar que es cóncava. Entonces, la cabeza del talo, que es convexa, está totalmente cubierta de cartílago articular y hacia anterior articula con el hueso navicular y hacia inferior con el calcáneo. Y está sostenida por el ligamento calcáneo navicular o ligamento de Spring que mantiene el arco plantar. Anterior al cuerpo, el cuello no tiene cartílago articular y tiene una angulación que va en varo de 10 a 44 grados y flexión plantar entre el cuello y el cuerpo de 5 a 50 grados. Importante es también que el talo no tiene inserciones musculares. Acá podemos ver una imagen del talo en vista superior a la izquierda y a la derecha de la pantalla en una vista inferior. En la vista superior, entonces, se muestra el tubérculo lateral y el tubérculo medial, y entre ambos se forma un surco por donde pasa el tendón del flexor alucis longus. También podemos ver el proceso lateral, acá, que articula con la fíbula, el domo del talo desde superior y la cabeza del talo. La superficie inferior del cuello del talo forma el canal del tarso, que está en esta zona, con una apertura hacia lateral hacia el seno del tarso. El canal del tarso está desprovisto de cartílago y es considerado extraarticular. El cuerpo del talo articula hacia inferior con el calcáneo vía dos facetas articulares, que es la faceta posterior, que es más grande y está ubicada hacia posterior y lateral, y la faceta media, que esta es más pequeña y más medial y articula con el sustentaculum tali del calcáneo. El tubérculo lateral, como se ve acá, varía en tamaño y cuando tiene una morfología elongada, esta variante anatómica se llama proceso de Stieda. También importante, una no fusión del centro de osificación del tubérculo posterior resulta en la formación de un ostrigonum, que este tiene una prevalencia de un 1,7 a un 50% según distinta literatura. La irrigación del talo llega a través de tres contribuciones principales, como podemos ver en esta imagen, de la arteria tibial posterior, ramas perforantes de la arteria peronea y a través de la arteria dorsal pedis que viene de la tibial anterior. Pero a pesar de todo esto, es escaso el suministro vascular del talo. En esta imagen a la derecha podemos ver el talo con sus distintas zonas anatómicas y la irrigación predominante de cada zona.
Por ejemplo, en la zona que está demarcada en roja, que es principalmente el cuerpo del talo, recibe irrigación de la arteria tibial posterior. Esta va a venir a través de distintas subramas, por ejemplo, de la arteria del canal del tarso que se ve en esta zona, que viene de la tibial posterior e irriga principalmente los 2 tercios centrales y laterales del cuerpo. En cambio, el tercio medial es a través de ramas de la arteria deltoidea, pero que esta a su vez también viene de la tibial posterior. Importante que también la arteria del canal del tarso, que es esta que mostré antes, forma una anastomosis con rama de el seno del tarso. Entonces en esta zona forma una anastomosis. Las otras zonas que se ven en esta imagen, por ejemplo la zona azul, que representa la mitad superomedial del cuello y la cabeza, recibe irrigación principalmente de ramas de la arteria tibial anterior y la mitad inferolateral de ramas perforantes de la arteria peronea. El mecanismo de lesión, como habíamos dicho antes, son principalmente fracturas de alta energía relacionadas a accidentes automovilísticos. Etiologías de menor incidencia o secundarias pueden ser una colisión en moto, caída de altura, atropello por un auto, aplastamiento o lesiones deportivas. Dentro de la evaluación clínica podemos ver un aumento de volumen y un hematoma alrededor del tobillo, limitación del rango de movimiento tibio-talar, subtalar y mediotarsiana y la incapacidad para cargar peso. Para el enfrentamiento inicial se solicitan radiografías de tobillo y pie, sin embargo estas tienen una sensibilidad de solo un 74% para cualquier lesión del talo. Las fracturas más frecuentemente pasadas por alto y no diagnosticadas son las fracturas osteocondrales del domo del talo, las fracturas del proceso lateral y del proceso posterior. Se puede pedir también radiografías adicionales como la proyección de canal y de Harris, que vamos a ver ahora más adelante. El TAC es el gold estándar para el diagnóstico y también es necesario para la planificación quirúrgica. Entonces, como concepto importante, ante una fractura que se ve en una radiografía o ante la mínima duda, el TAC es fundamental, ya que nos va a entregar información sobre el patrón de la fractura, el grado de conminución, de compromiso articular y nos va a servir para la planificación quirúrgica. Acá podemos ver la radiografía en proyección de canal que se puede obtener para tener una mejor evaluación de fracturas del cuello del talo, que en general son oblicuas al plano transverso sagital del pie. Esta se obtiene con una flexión plantar máxima y una pronación del pie de más o menos 15 grados y una dirección del rayo X apuntando en 75 grados hacia cefálico. Esta se puede pedir en el servicio de urgencia, pero en general no se solicita tanto, ya que luego de las proyecciones de tobillo y pie de radiografía, en general se pasa directo al escáner ya que está altamente disponible, pero se puede usar también en el intraoperatorio. También contamos con la radiografía, con la proyección de Harris del calcáneo que permite visualizar la articulación talocalcánea. Ahora vamos a ver las distintas clasificaciones según fractura de la cabeza del talo, fractura del cuello o fractura del cuerpo. Vamos a partir entonces con las fracturas de la cabeza del talo. Las fracturas de la cabeza del talo son las menos comunes, representan entre un 5 y un 10% de todas las fracturas de talo, involucran la superficie articular del talo en la articulación talonavicular y en general está acompañado de una luxación o subluxación y fracturas de hueso cercano. Se distinguen dos patrones de fractura, puede ser por aplastamiento en la superficie articular y que va a tener conminución severa o fracturas por cizallamiento. Estos pacientes, en caso de fractura aislada en la cabeza, se presentan con dolor en el medio pie, aumento de volumen, dolor local a la palpación de la cabeza al talo y un rango de movimiento doloroso en el medio pie. Estas fracturas en general se logran ver en la radiografía AP oblicuo y lateral del pie y se debe seguir todo el contorno de la cabeza en todas las proyecciones para evaluar posibles desplazamientos. De todos modos, ante una fractura vista en una radiografía o una persistencia de la sospecha, se debe solicitar un TAC para evaluar el grado de desplazamiento, rotación y potencial extensión hacia el cuello. En el caso de las fracturas no desplazadas, se va a optar por un tratamiento conservador. En cambio, en las fracturas desplazadas se requiere intervención quirúrgica con una reducción anatómica para mantener la congruencia de la articulación talonavicular y con esto reducir la incidencia de artrosis y necrosis avascular. Acá tenemos una radiografía AP de pie y un TAC con un corte axial oblicuo en que se puede ver una fractura de la cabeza del talo mínimamente desplazada. Acá en la radiografía y en el escáner. Ahora vamos a continuar con las fracturas del cuello del talo.
Estas son las fracturas más frecuentes, un 45-50% de las fracturas del talo. Existe una dificultad para definir fractura del cuello versus del cuerpo, pero se puede ver según una línea de fractura, que sería esta línea, que si es que está anterior al proceso lateral del talo o inferior al cartílago del domo, va a ser considerada fractura del cuello del talo. Se describió que para producirse una fractura del cuello del talo se requiere una combinación de carga axial más una dorsiflexión forzada del talo contra el aspecto anterior de la tibia, y que esto puede llevar a una rotura de los ligamentos subtalares posteriores, y esto una luxación subtalar. Y luego, en caso de una mayor energía, también una luxación tibiotalar. Las primeras series de casos se describieron en pilotos de aviones durante la Primera Guerra Mundial y se adquirió el epónimo de fractura del aviador por Anderson en 1919. Actualmente estas lesiones son frecuentes de ver en accidentes de vehículos motorizados o caídas de altura. Y dado que son fracturas de alta energía con mecanismo de carga axial, se asocian frecuentemente a fracturas de calcáneo y de la columna vertebral. Entonces, para el enfrentamiento de imágenes, tenemos la radiografía AP lateral y oblicua de tobillo y pie. En general, se aprecia mejor la fractura del cuello en la radiografía lateral del tobillo, y debido a la gran disponibilidad del TAC, la proyección de canales en general no se usa mucho en el servicio de urgencia, pero juega un rol en el intraoperatorio para ayudar a definir la reducción. El TAC entonces nos sirve para delimitar la fractura, detectar desplazamientos, fracturas ocultas en radiografía, fracturas osteocondrales y para planificación quirúrgica. Hawkins describió una clasificación para las fracturas del cuello del talo en 1970, la cual posteriormente fue modificada por Canal y Kelly en 1978, en que se agregó el tipo 4. Esta clasificación se basa en el mal alineamiento articular asociado a un patrón de fractura vertical en el cuello, y existe una correlación entre la clasificación y el riesgo de necrosis vascular. En la mayoría de los casos de fracturas no desplazadas, las tres fuentes de irrigación principales del cuello se mantienen intactas. Tenemos tipo Hawkins 1, 2, 3 y 4, que las vamos a ir viendo enseguida con distintas imágenes, pero importante recalcar que, como se ven en estas tablas, hay distintos porcentajes de riesgo de necrosis vascular que varían según la literatura, y que, como se muestra en la segunda tabla, el riesgo no es tan alto como anteriormente se creía. Ahora vamos a ir viendo una por una. Las fracturas de cuello del talo Hawkins 1 corresponden a fracturas del cuello no desplazadas, sin subluxación ni luxación, y en general son difíciles de detectar en radiografía, por lo que se muestra en este caso en un TAC una fractura a través del cuello que se ve no desplazada. En estas se puede afectar una de las tres fuentes de irrigación o mantenerse las tres preservadas. Tiene una incidencia más o menos de un 21% y un riesgo de necrosis vascular entre un 0 a un 5,7%. Las Hawkins tipo 2 son fracturas desplazadas del cuello con una subluxación o luxación de la articulación subtalar, con desplazamiento más frecuente hacia medial, y la articulación tibiotalar y talonavicular permanecen congruentes. En este tipo de lesión, al menos dos de las tres fuentes de irrigación del talo se interrumpen. Luego, Valier subdividió esta clasificación en dos grupos, la 2A con una subluxación subtalar, o sea, un desplazamiento menor del 50%, y 2B con una luxación subtalar. En un estudio retrospectivo de 65 casos de fractura del cuello y el talo con un seguimiento a 10 años, se vio que en el subgrupo 2A ninguno desarrolló necrosis vascular, mientras que en el 2B un 25% desarrolló la necrosis vascular. Sin embargo, como mencionamos antes, estas incidencias pueden ser variables, y según esta tabla, en general, ambas 2A y 2B agrupadas tienen una incidencia más o menos un 43% y un riesgo de necrosis vascular entre un 15 a un 20%. En esta imagen de la radiografía y el TAC podemos ver la fractura, el rasgo vertical, y con una luxación en esta zona que se muestra de la faceta subtalar posterior. La fractura tipo Hawkins 3 es una fractura vertical desplazada del cuello con una subluxación o luxación subtalar y se suma tibiotalar, pero talonavicular permanece congruente. Tiene una extrusión del talo en general hacia posterior y medial, que pone en riesgo el paquete neurovascular tibial posterior, y en este tipo de lesión las tres fuentes principales de irrigación se ven lesionadas. Tiene una incidencia de un 31% y un riesgo de necrosis vascular entre 38 y 45%. Como podemos ver en la radiografía AP y lateral, se ve el rasgo de la fractura vertical y la luxación tibiotalar, y en este caso la extrusión del talo, del cuerpo del talo hacia lateral.
En el escáner, la reconstrucción se ve el rasgo de la fractura, la extrusión del talo, en este caso hacia posterior y medial, y la luxación tibiotalar y subtalar. La fractura tipo Hawkins 4 es la que tiene asociada una subluxación o luxación subtalar, tibiotalar y talonavicular. Tiene una incidencia de un 5% y un riesgo de necrosis vascular entre un 12 a un 55%. Como se puede ver entonces en la imagen AP, podemos ver la luxación tibiotalar, la extrusión en este caso hacia el lateral del cuerpo del talo. En la lateral podemos ver el rasgo de fractura vertical, el mal alineamiento de la cabeza, o sea, de la articulación talonavicular y también de la subtalar. El tratamiento conservador se reserva solo para las fracturas del cuello no desplazadas, o sea, Hawkins 1, por lo cual es importante detectar incluso desplazamientos sutiles mediante el TAC. Desde Hawkins 2 a 4 son siempre quirúrgicas. Entonces la duda son las Hawkins 1, que si bien el tratamiento es conservador, algunos postulan que el tratamiento quirúrgico con una fijación percutánea sería beneficioso para lograr una rehabilitación precoz. En las Hawkins 3 y 4, inicialmente una reducción cerrada para disminuir la tensión y el daño a las partes blandas, y luego un tratamiento definitivo con reducción abierta y fijación interna. Ahora que ya revisamos las fracturas de la cabeza y del cuello del talo, vamos a pasar a las fracturas del cuerpo del talo. Estas van a ser fracturas intraarticulares que se pueden dividir en fracturas del cuerpo verdaderas o fracturas osteocondrales que pueden ser del domo del talo, del proceso posterior o del proceso lateral. Se ha reportado una incidencia que varía entre un 13 a 61% y con esto también varía el tratamiento y el pronóstico según los distintos tipos de fractura. Las fracturas del cuerpo se pueden clasificar según Snepen en tipo A, B, C, D, E y F. Las A son por compresión o fracturas otocondrales del domo, las B son fracturas por cizallamiento coronal, las C fracturas por cizallamiento sagital, las D fracturas del tubérculo posterior, E fracturas del tubérculo lateral y las F fracturas conminutas por aplastamiento. Las fracturas del cuerpo del talo verdaderas o aisladas en general resultan de traumas de alta energía. La incidencia es difícil de estimar ya que la mayoría se acompaña de otras lesiones como fractura del cuello del talo o fracturas expuestas. Involucran la articulación tibiotalar, talocalcánea o ambas. Existen distintos patrones de fractura, desde una fractura más simple en dos fragmentos hasta extensamente conminutas. En las fracturas por cizallamiento, en general son resultado de una carga axial asociada a una dorsiflexión del pie en contexto de alta energía como caída de altura o accidente vehicular. En las fracturas conminutas por aplastamiento son las que tienen peor pronóstico de todas las del cuerpo del talo. En general son por alta energía y fractura expuesta, y la incidencia de pérdida de stock óseo y una reducción no anatómica es alta y lleva a altas tasas de necrosidad vascular. El objetivo del tratamiento es restaurar la congruencia articular tibio-talar y talocalcánea, y para esto la gran mayoría requiere tratamiento quirúrgico, y de todas formas es común la artrosis postraumática y necrosis vascular. En la imagen 9 entonces podemos ver una reconstrucción de un TAC de tobillo que muestra una fractura del cuerpo del talo en el plano sagital, y se ve acá un pequeño escalón en la zona articular del domo. En la imagen 10A vemos una fractura del cuerpo conminuta con un rasgo coronal cizallante. En la 10A, que es la radiografía, se ve también un desplazamiento de los fragmentos en la zona de la faceta posterior subtalar. Y la 10C es un TAC que muestra también la fractura conminuta del cuerpo del talo, predominantemente en el plano sagital, y también se ve acá una subluxación. Ahora, dentro de las fracturas del cuerpo del talo, vamos a ver específicamente las del domo. Estas se generan por una impactación que genera un daño al cartílago articular y el hueso subcondral. Un 31% de estas fracturas por compresión del domo no se ven en las radiografías. Y existe una clasificación de los defectos osteocondrales de Bernard y Harry de 1959, que luego fue modificada por Scranton y McDermott en 2001. Entonces se divide en etapas. La etapa 1 representa una compresión del hueso subcondral. La etapa 2, el fragmento osteocondral parcialmente desprendido. Etapa 3, completamente desprendido pero no desplazado. Etapa 4, desprendido y desplazado. Y la etapa 5 es un quiste grande bajo la superficie articular. En esta radiografía podemos ver una fractura osteocondral del domo del talo, de la parte más lateral. En la radiografía AP
se muestra acá por esta flecha, pero es más sutil o más difícil de ver. En cambio, en la proyección en la mortaja, se puede ver de mejor manera la fractura osteocondral en la zona lateral del domo del talo. En esta otra radiografía, entonces, podemos ver una fractura osteocondral del domo, en este caso de la parte más medial, como podemos ver en la radiografía AP y en la radiografía en mortaja, tenemos la fractura y en este caso está desplazado el fragmento. Ahora, dentro de las fracturas del cuerpo del talo, vamos a ver la del proceso posterior. El mecanismo más común de lesión es por una flexión plantar forzada que lleva a una compresión del proceso posterior entre la tibia y el calcáneo, aunque también puede ocurrir por un trauma directo por posterior del tobillo. Más comúnmente se afecta al tubérculo lateral más que el medial, y es importante diferenciar del os trigonum, que en ese caso una fractura va a tener los bordes irregulares, mientras que el os trigonum va a ser redondeado u oval y va a tener los bordes de las corticales continuas. Pedir una radiografía bilateral del pie tiene escaso valor, ya que en 2/3 de los pacientes el os trigonum es bilateral. Entonces, en caso de dudas, es mejor pedir un TAC. Pueden tener el Nutcracker signo positivo en caso de que haya dolor y crépito con la flexión plantar forzada. Pueden tener dolor anterior en el tendón de Aquiles y por posterior del talo. Un dolor con la movilización del hallux, esto debido a que, como vimos antes, el tendón del flexor hallucis longus pasa en un surco en relación al tubérculo lateral y medial. El tratamiento en general es conservador con inmovilización y carga de peso restringido, y en ciertos casos puede ser necesaria la excisión del fragmento en caso de falla del manejo conservador. En estas imágenes podemos ver en la primera una radiografía de tobillo lateral en la que se ve la fractura del proceso posterior con bordes más irregulares. Luego acá en el TAC podemos ver el grado de conminución, y acá en esta radiografía lateral del tobillo podemos diferenciar de un os trigonum en que los bordes se ven más redondeados y las corticales se ven más continuas. Ahora vamos a ver las fracturas del cuerpo del talo, subclasificación del proceso lateral. Estas representan un 0,86% de las fracturas del talo. Ocurren por una carga axial con una dorsiflexión del pie y una rotación externa o eversión. Es común que estas fracturas sean pasadas por alto en una radiografía inicial, y que clínicamente un 40 o un 50% es pasado por alto porque tiene una presentación clínica similar a un esguince de tobillo. Entonces, en el caso de una historia de torsión de tobillo, dolor, aumento de volumen alrededor del maleolo lateral, junto con un rom doloroso cercano al tip del maleolo, y que en la radiografía no se ve una fractura de tobillo, debería sospecharse una fractura al proceso lateral. En los casos en que esta fractura es pasada por alto inicialmente, luego el paciente se presenta con un dolor persistente en la zona lateral del tobillo, luego de un mecanismo como el descrito. Los snowboarders tienen una mayor incidencia, tienen 17 veces más riesgo de fractura del proceso lateral del talo versus la población general. Y en este tipo de pacientes, estas fracturas representan un 2,3% de todas las lesiones que ellos pueden tener y un 15% de las lesiones del tobillo. Para el estudio vamos a pedir entonces la radiografía de tobillo AP lateral y mortaja. El proceso lateral se ve mejor en la radiografía en mortaja del tobillo y se puede ver como una interrupción de la corteza del proceso lateral, que en general se ve continuo con el aspecto lateral del domo del talo. Frecuentemente igual se requiere el TAC para detectar la lesión y evaluar su extensión. Acá entonces podemos ver una radiografía y un TAC en el que se muestra una fractura del proceso lateral del talo, acá como estoy mostrando, y que, como se decía anteriormente, se debería ver una línea continua desde el domo del talo hacia distal, y acá se ve interrumpida por la fractura. De clasificaciones del proceso lateral, Hawkins también describió 3 patrones en sus series de fracturas del proceso lateral, describiendo la tipo 1 como una fractura simple, y son las más comunes, y consiste de un fragmento grande con una línea de fractura simple que se extiende desde la superficie articular talofibular hacia la articulación subtalar o talocalcánea. La tipo 2, que es una fractura conminuta, que involucra todo el proceso lateral y ambas superficies articulares talofibular y talocalcánea. Y la tipo 3, que es en la región del seno del tarso y que involucra solo la región subtalar, no la talofibular. Y en general esta solo se logra visualizar en la radiografía lateral justo sobre el ángulo de Guisen. Acá entonces podemos ver la fractura del proceso lateral Hawkins tipo 1 en las radiografías y en el escáner. Acá en la radiografía lateral
vemos que es un rasgo de fractura simple, no desplazado del proceso lateral, y se ve que involucra la faceta talocalcánea posterior. Acá, en la proyección AP, podemos ver el rasgo de fractura que también se ve simple, no desplazado, y que involucra la superficie articular talofibular. Y en el escáner, en el corte sagital, podemos ver que es una fractura de rasgo simple y no desplazado. En esta otra imagen vemos la fractura del proceso lateral Hawkins tipo 2, que por definición entonces tenía conminución, como lo podemos ver en el escáner y también en la radiografía. En cuanto al tratamiento de la fractura del proceso lateral, las no desplazadas puede ser con tratamiento conservador, aunque en estas no desplazadas Hawkins 1, reportes han demostrado que con RAFI tiene mejores outcomes que un tratamiento no quirúrgico y mínimo o incluso sin síntomas posteriores en el seguimiento. Las tipo 1 tratadas de forma conservadora, se ha visto un 38% de incidencia de síntomas moderados o severos, con hasta un 47% de estos que requieren una cirugía posterior, principalmente una artrodesis subtalar. En caso de desplazamiento mayor a 2 milímetros, el tratamiento es una reducción abierta y fijación interna. En caso de un fragmento que sea mayor a 1 centímetro, también se recomienda fijación interna. En cambio, en casos de fragmentos pequeños con minutos, se recomienda la excisión del fragmento. El tratamiento quirúrgico se ha visto que disminuye el riesgo de artrosis y mejora los outcomes. Pereira et al. Sugiere que en las tipo 1 se haga RAFI, las tipo 2 es excisión del fragmento y en las tipo 3 se ha demostrado que tienen buenos outcomes con tratamiento no quirúrgico con una inmovilización y descarga. Acá podemos ver unas imágenes de una fractura del proceso lateral con una no unión, en que en la radiografía podemos ver entonces signos de no unión acá, como la ausencia de los puentes óseos en el rasgo de la fractura, la persistencia en la línea de fractura y los bordes de la fractura escleróticos. Y acá en un corte de una resonancia podemos ver también la no unión y además se ve edema subcondral y quistes. Ahora vamos a ver el tratamiento más o menos de todas como subagrupado. En caso del tratamiento no quirúrgico, este va a consistir en una inmovilización con una bota o un yeso en el tobillo y en pie en una posición neutra por unas 6 semanas, con una carga parcial por aproximadamente 8 a 10 semanas hasta una evidencia radiográfica de unión, pero esto a grandes rasgos ya que igual depende de la fractura según la localización como se vio en cada subtipo. Las indicaciones en general van a ser una fractura de la cabeza del talo no desplazada, una fractura del cuello del talo Hawkins 1 no desplazada, aunque como habíamos visto anteriormente, en estas también se puede preferir el tratamiento quirúrgico con una fijación percutánea para una recuperación más precoz. Y además las fracturas del cuello no desplazadas en general igual se tratan de forma quirúrgica. Lo que se menciona en la actualidad es que si la fractura se ve en la radiografía, se asume que está desplazada, por lo que requeriría tratamiento quirúrgico, aunque de todas formas se le tomaría el TAC y esto permitiría definir de mejor grado, de mejor manera el grado del desplazamiento. También en las fracturas del proceso posterior y lateral no desplazadas o menor a 2 milímetros, y en estos casos la inmovilización puede ser por unas 6 semanas ya que la congruencia articular en general está conservada. También se reserva el tratamiento no quirúrgico para contraindicación a cirugía por comorbilidades del paciente o un paciente que previamente no deambulaba. Ahora las indicaciones para tratamiento quirúrgico, indicaciones quirúrgicas urgentes, sería una fractura expuesta, una extrusión del talo o una luxación irreductible. El tiempo de la fijación, la literatura reciente muestra que el tiempo que transcurre entre la lesión al tratamiento de fijación definitiva no se correlaciona con el riesgo de necrosis vascular y estudios han demostrado que se correlaciona más con factores asociados al grado del daño inicial, incluyendo el desplazamiento inicial, la conminución y si es que una fractura expuesta. Las recomendaciones actuales son esperar hasta una buena calidad de las partes blandas para la fijación definitiva, ya que esto puede minimizar las complicaciones postquirúrgicas como dehiscencia de herida, necrosis de la piel e infección, que pasarían desde un 2 a un 10% en caso de resolución quirúrgica diferida versus un 77% en caso de un tratamiento quirúrgico inmediato. Para el tratamiento quirúrgico tenemos la opción de fijación externa, fijación interna y también tiene cierto rol la artroscopía. La fijación externa se reserva para casos de edema severo, fictenas, fractura expuesta extensa, fractura expuesta conminuta con contaminación grosera, infección de tejidos blandos de la zona, enfermedad vascular periférica, inmunodeficiencia severa.
En estos casos, entonces, se opta por un fijador externo con una posterior conversión a RAFI. En caso de requerir chance en el talo, pueden ser por una zona anteromedial o lateral, como se va a ver en las figuras siguientes. En esta imagen podemos ver las zonas seguras para poner pins en caso de requerir en el talo para los fijadores externos. En las imágenes de la izquierda están las zonas seguras por medial y en la imagen a la derecha por lateral. La parte sombreada es la zona segura y se muestran las distintas como puntos de referencias anatómicas, por ejemplo, a la izquierda el tip del malleolo en el punto A, en el punto F la tuberosidad navicular y así como las distintas líneas para localizar las zonas seguras y abajo se muestran las distintas estructuras neurovasculares o tendones que tienen relación con estas zonas seguras. Por lateral acá se muestran las otras zonas sombreadas donde se pueden poner los chans. Tenemos distintas opciones de abordajes, como puede ser el anteromedial, el anterolateral o combinados. Actualmente se recomienda el abordaje combinado, pero importante que la condición de las partes blandas, la ubicación de la lesión, otras lesiones asociadas nos pueden dictar el abordaje quirúrgico. En el caso del anteromedial, este se hace desde una incisión que va inicialmente una línea desde el tip del malleolo medial hacia la base del primer metatarsiano, en un plano intermuscular entre el tibial posterior y el tibial anterior, entonces sería en esta línea media, y es importante proteger la vena safena, como se muestra en esta imagen, y en general se asocia a una osteotomía del malleolo medial para tener una mejor exposición del domo. Se expone el cuello por medial y la articulación tibiotalar por anterior. Como se puede ver en esta imagen, se ve la osteotomía y en esta se ve el malleolo medial desplazado hacia inferior y que nos permite exponer de mejor manera el cuerpo del talo por medial y el domo. El otro abordaje puede ser el anterolateral, que va en una línea desde el tip del malleolo lateral hacia el cuarto rayo hasta la articulación talonavicular. Hay que tener cuidado con el ramo superficial, o sea, con ramos del nervio peroneo superficial, y en este caso es raro que se requiera una osteotomía del malleolo lateral. Este nos va a permitir ver el cuello del talo por lateral, el proceso posterior, el domo, la articulación talonavicular y subtalar. En este paper sobre fracturas del cuello del talo, un abordaje simple o doble, se ve que una incisión única puede llevar a una mala visualización y con eso a una desalineación o una reducción incompleta. Se dice que un abordaje único, en general el anteromedial, solo se recomienda para fracturas simples y verticales del cuello sin conminución y con un desplazamiento inicial mínimo. En general se recomiendan abordajes combinados, o sea, un anteromedial y anterolateral, para un mejor control del desplazamiento dorsal y en varo de la cabeza y una mejor reducción por ambos lados de la fractura. En general se parte por el lado lateral y luego el lado medial. Entonces, como se ha visto, el abordaje combinado permite obtener una reducción anatómica que permite visualizar directamente el cuello por medial y lateral. Se parte con el abordaje lateral porque principalmente este es el lado de tensión y luego el lado medial, que es la zona de compresión y donde habitualmente se encuentra la conminución. Entonces, después de la reducción lateral, se hace el abordaje anteromedial y se verifica que la reducción anatómica también esté desde el lado medial. Es importante que si hay compresión por el lado medial, no se debe comprimir. Y teóricamente un abordaje doble podría aumentar el riesgo de necrosis vascular al dañar más aún el suministro sanguíneo, sin embargo, esto no ha sido demostrado. En la técnica quirúrgica buscamos una reducción anatómica, verificamos una correcta reducción con la fluoroscopía y la fijación puede ser con doble placa de pequeño fragmento, placa más tornillo o tornillos solos. En cuanto a la técnica quirúrgica de las fracturas del cuello del talo, según la clasificación de Hawkins, en las tipo 1, como habíamos dicho, puede ser conservador o se puede optar por una fijación con dos tornillos canulados percutáneos 3,5 a 4,0 anterógrados o retrógrados. En las tipo 2 y 3 se puede optar por una doble placa minifragmento. En el caso de la placa lateral, se extiende justo anterior al proceso lateral hasta la unión de la cabeza y el cuello. La placa por medial es desde plantar al cuerpo del talo, por medial al cartílago, hacia la unión de la cabeza con el cuello. Eso sí, las placas mediales se ha visto que potencialmente pueden ser sintomáticas, por lo que se prefiere complementar a la placa lateral con tornillos por medial sin cabeza o avellanados. Entonces puede ser una doble placa minifragmento o placa más tornillo o tornillos solos. En las tipo 3 se prefieren los tornillos largos desde el cuello hacia el cuerpo
y en casos de conminución severa se recomienda el uso de una placa minifragmento y contornearla en la superficie lateral del talo para evitar el acortamiento medial y la consolidación en varo, y en particular en casos de acortamiento del cuello mayor a 2 milímetros, en que estos también se pudiera utilizar injerto. Y las tipo 4 requieren una reducción cerrada inicial, eh, que puede ser después una fijación con tornillos o placas versus un fijador externo inicial. Acá podemos ver entonces una imagen de una fractura del cuello del talo con una placa de mini fragmento por lateral, acá, y por medial se ven los tornillos avellanados. El rol de la artroscopía es que nos permite una visualización directa de fracturas articulares pequeñas difíciles de ver en abordaje abierto y minimiza el daño a los tejidos blandos. Tiene indicaciones como fracturas coronales del cuerpo asociadas a fracturas osteocondrales del domo, fracturas conminutas del cuerpo posterolateral con extensión hacia la articulación tibio-talar, fractura lateral del cuerpo que involucra la superficie articular con desplazamiento y múltiples cuerpos libres, o adyuvante en técnicas percutáneas, pero no es adecuada en caso de fracturas extensas o grandes desplazamientos. Y se ha visto que tiene una rehabilitación más precoz, menor dolor y outcomes clínicos satisfactorios a un año. En cuanto a los outcomes funcionales, es difícil cuantificarlos debido a la gran variabilidad de las fracturas según la localización anatómica, el desplazamiento, la asociación a otras lesiones de partes blandas, los abordajes y distintas lesiones asociadas. Pero en una revisión sistemática de fracturas de cuello de la American Orthopedic Foot and Ankle Society, determinó un puntaje de Ankle Hip Foot de 76.5 luego de una RAFI, y que lo fue dividiendo según el tipo de fractura de Hawkins. Las tipo 1 tenían 77 puntos, las tipo 2 86, tipo 3 68 y tipo 4 68 también. Se vio que en caso de presentar una necrosis vascular, el puntaje disminuyó 22 puntos, en caso de presentar una artrosis postraumática subtalar, disminuyó 9 puntos, y en el caso de artrosis postraumática subtalar y tibiotalar, disminuyó 12 puntos. Se vio que no hubo diferencias en los outcomes entre fracturas del cuerpo versus del cuello, pero las fracturas del proceso lateral fueron las con mejor outcome funcional posterior a cirugía. En caso de una unión anatómica del cuello o cuerpo, sin artrosis postraumática o necrosis vascular, se vieron buenos resultados funcionales, pero cuando existen complicaciones postquirúrgicas, estas son poco toleradas. Ahora vamos a ver las complicaciones. La más frecuente es la artrosis postraumática con una incidencia media de un 49%, la necrosis avascular, que es variable según la localización de la fractura, como vimos. La tasa de infección en fracturas expuestas se ha visto que es un 25% para infecciones profundas, y para fracturas cerradas no hay buenos reportes en la literatura. La mala unión se ha visto en un 17%, no unión variable entre un 3 a 20%, necesidad de procedimientos adicionales entre un 19 a un 24%, principalmente para tratamiento de infección, de mala unión, revisión por una fijación por no unión o una artrodesis por una artrosis postraumática. Dentro de otras complicaciones está el síndrome de dolor regional complejo y TBP. La artrosis postraumática es la complicación más común. Una revisión sistemática evaluó la tasa de artrosis postraumática subtalar en fracturas del cuello del talo y encontró una incidencia de un 4 a un 100%, con una media de un 49%, y esta gran variación se debe al tiempo de seguimiento usado en cada estudio, a mayor incidencia en caso de un seguimiento más largo. En un estudio de 635 pacientes con fractura del cuello del talo, la tasa fue un 68%, siendo la artrosis subtalar la más frecuente en un 42% y luego la tibiotalar en un 18%. El tratamiento es la artrodesis, y en caso de artrosis aislada subtalar se puede tratar con una artrodesis subtalar, y en caso de combinación que también tenga en la tibiotalar se debe fusionar tibio-talo-calcánea. Sin embargo, en general se prefiere la fusión de todo el retropié, ya que luego de una fusión subtalar hay más riesgo de una artrosis tibiotalar. Acá en esta imagen entonces podemos ver en la primera una artrosis postraumática subtalar y tibiotalar, que esto fue luego de un tratamiento no quirúrgico de una fractura de talo. Y luego en la imagen inferior vemos un clavo intramedular tibio-talo-calcáneo, que sería la artrodesis. La necrosis vascular es la segunda complicación más común. En el caso de fracturas del cuello del talo, su riesgo aumenta conforme aumenta la clasificación.
y que, como mencionamos, las incidencias reportadas son variables según la distinta literatura, que fue mostrada previamente en las tablas, y el tratamiento clásicamente es la artrosis del retropie con un clavo endomedular. Sin embargo, han emergido nuevas terapias como injerto óseo vascularizado o prótesis total del talo. Limitados estudios han evaluado la necrosis vascular en combinación de una fractura del cuello y el cuerpo o del cuello que se extiende hacia el cuerpo. Entonces, en este paper, el objetivo de este estudio fue determinar si es que las fracturas del cuello con extensión hacia proximal hacia el cuerpo tienen una mayor tasa de necrosis vascular que las fracturas aisladas del cuello. Y la hipótesis era que sí aumentaban las tasas de necrosis. Se hizo una revisión retrospectiva de un centro de trauma nivel 1 entre enero del 2008 y diciembre del 2016. La inclusión fue madurez esquelética, fracturas de cuello del talo, más de 3 meses de seguimiento clínico y radiográfico. De la exclusión, fracturas aisladas del cuerpo, cabeza, proceso posterior o lateral o que desarrollaran infección. Se recopilaron datos demográficos como edad, sexo, tabaquismo, diabetes, características de la lesión como el mecanismo, si era fractura expuesta o no, la lateralidad o si era bilateral, el tiempo hasta la reducción, el tiempo hasta la cirugía, seguimiento y conversión a artrodesis. El resultado primario que buscaran era la tasa de necrosis avascular y los resultados secundarios, la pseudoartrosis y el colapso. Se analizaron 137 fracturas de cuello, un 58% eran fracturas aisladas del cuello, un 42% eran fracturas del cuello con extensión hacia proximal o hacia el cuerpo. Dentro de esto se vio que el grupo con extensión hacia proximal tuvo más tasa de riesgo de necrosis vascular, un 49% versus un 19% del grupo solo con fractura a nivel del cuello, con una valor estadísticamente significativo. Después de que se ajustó por múltiples variables como por fractura expuesta, tipo de fractura de Hawkins, tabaquismo, diabetes, la necrosis vascular siguió siendo significativamente mayor en el grupo con extensión hacia proximal, con una razón de probabilidad de un 3.47. Cuando se evaluaron solamente las fracturas cerradas, la tasa de necrosis vascular siguió siendo significativamente mayor en el grupo con extensión hacia proximal, un 45% versus un 16%, que también fue estadísticamente significativo. Lo que sí, no hubo una asociación significativa entre el sexo y la necrosis vascular, ni entre el tabaquismo y la diabetes con la necrosis vascular. Otros resultados que se midió fue el tiempo de unión, que fue de 17 semanas, sin una diferencia significativa entre los grupos. Y al separar en bajo riesgo y alto riesgo, considerándose las de alto riesgo, las Hawkins 2B, 3 y 4, se vio que en estas había una diferencia estadísticamente significativa, las de extensión proximal un 63% versus las otras un 29%. En las de bajo riesgo no fue estadísticamente significativa. Se vio que la extensión de la fractura del cuello del talo al cuerpo conlleva un riesgo significativamente mayor de desarrollar necrosis vascular, colapso y pseudoartrosis, incluso luego de ajustar por otros factores de riesgo, por lo que la extensión proximal es un factor independiente de necrosis vascular y se cree que esta extensión proximal interrumpe aún más el suministro sanguíneo y por eso lleva a mayor riesgo de necrosis vascular. En cuanto a la prevención de necrosis vascular, se ha visto que fracturas desplazadas del cuello del talo, el tiempo antes o después de 6 horas no es predictor de necrosis vascular, en cambio el desplazamiento inicial es el mejor predictor. Fracturas muy desplazadas o luxofracturas requieren una reducción cerrada. Importante evitar el daño de partes blandas, evitar la disección en zonas del seno y el canal del tarso. Y el signo de Hawkins es importante y es una radiolucencia subcondral que se ve en la parte superior del domo del talo, eh, que nos indica un factor pronóstico favorable, que no se va a desarrollar necrosis vascular, pero no es predictor de un outcome funcional. Tiene una sensibilidad de un 100% y una especificidad de 58%. El tiempo en que ocurre el signo de Hawkins es aproximadamente 6 a 8 semanas post-op, pero pudiera requerir hasta seguimiento por un año. La ausencia del signo de Hawkins a largo plazo sugiere que se desarrolló necrosis avascular. Otra de las complicaciones es la malunión, que en general es mal tolerada debido a las múltiples articulaciones en las que participa el talo y su rol fundamental en la transferencia de cargas. En caso de dolor persistente, en ausencia de infección, artrosis o necrosis, habría que sospechar una malunión.
En general está subestimada debido a la dificultad para identificarla en radiografías y que además no se han definido criterios radiográficos para establecer la malunión. En una revisión sistemática de 423 pacientes con fractura del cuello del talo se vio un 5% de no unión y un 17% de malunión. En caso de malunión, la más común es en varo del cuello y dentro de las opciones de tratamiento puede ser la osteotomía o una artrodesis. Y es clave para la prevención una buena planificación prequirúrgica con el TAC. Importante reconocer la conminución dorso-medial porque si no puede llevar a un mal alineamiento en varo y en extensión. En caso de conminución medial del cuello hay que evitar los tornillos compresivos y preferir placas simples o doble abordaje según el tamaño del fragmento. En el caso de la mala unión, la prevención es similar, con una buena planificación prequirúrgica con el TAC, reconocer una conminución medial y en este caso evitar tornillos compresivos y preferir una placa, reconocer la impactación de la faceta medial del talo o el calcáneo y una buena visualización quirúrgica, por lo que se recomienda el doble abordaje. Como conclusiones o mensajes para la casa, las fracturas del talo son poco comunes, constituyen el 0.1 a 2.5% de todas las fracturas y un 3 a 5% de las fracturas del pie. Se presentan con mayor frecuencia en hombres en la tercera década de vida y son resultado de traumas de alta energía. El talo posee un suministro vascular escaso y un 60% de su superficie está cubierta por cartílago articular, lo que predispone a la necrosis vascular. Las fracturas se clasifican según la zona anatómica en cuello, cuerpo y cabeza. La evaluación clínica va a tener aumento de volumen, hematoma alrededor del tobillo, limitación de la movilidad e incapacidad para soportar la carga. Para el diagnóstico por imágenes se utilizan las radiografías de tobillo y pie, la proyección de canal y el TAC, que es el gold standard para la planificación quirúrgica. Las fracturas de talo no desplazadas, las de cuello Hawkins 1 y las de proceso posterior y lateral no desplazadas, pueden manejarse de forma conservadora. El momento de la fijación quirúrgica debe considerar las partes blandas para disminuir las complicaciones de la herida. Y los abordajes quirúrgicos más comunes son el anteromedial y el anterolateral, recomendándose abordajes combinados para un mejor control y reducción de las fracturas. El objetivo quirúrgico principal es la reducción anatómica y la fijación estable. La artrosis postraumática es la complicación más común, especialmente en la articulación subtalar, con una media de un 49% de incidencia, y el tratamiento es la artrodesis. En el caso de la necrosis vascular, que es la segunda complicación postquirúrgica más común, saber que su riesgo aumenta con la clasificación de Hawkins. Las fracturas del cuello del talo con extensión hacia proximal al cuerpo presentan tasas significativamente más altas de necrosis vascular en comparación con las fracturas aisladas del cuello. ¿Y qué es importante para prevenir la malunión? Una buena planificación prequirúrgica con TAC y una adecuada visualización durante la cirugía mediante el doble abordaje. Muchas gracias.